Entonces, bueno, como repasando lo que estamos diciendo, esta matriz no singular significa que tiene inversa. Entonces, chequeamos la ecuación A por B igual 0 y vimos que esto sí solo sí B es 0. Entonces, esta matriz es no singular, efectivamente, porque es invertible. Entonces, la parte 1 es correcta. A ver si me está chispoteando esto. Después, la segunda parte es ver si es que esa es la inversa, que para ver si es que algo es la inversa, muchas veces lo más fácil es ver, multiplicar las dos matrices. Porque sí, una approach es sacar la inversa a la matriz, ver si son iguales, pero sacar la inversa muchas veces requiere muchos pasos. Multiplicar dos matrices usualmente requiere menos. Además, como multiplicar dos matrices es un proceso, muchas veces uno se puede dar cuenta si es que algo es o no la inversa antes de terminar el proceso. ¿Bien? Tipo, si vemos que nos da algo, un número fuera de la diagonal, sabemos al tiro que no es la inversa. Así que si les dan una inversa, o sea, le dan una matriz, le dicen, ¿es esta la inversa? Muchas veces lo más fácil es multiplicar las dos matrices, ¿bien? Para ver si es que efectivamente es la inversa. Entonces voy a multiplicar las dos matrices, esto me va a dar, ya, un medio por la primera, esto sí es 1, 0, 0. Después va a ser 1 octavo por 2 menos un cuarto más un cuarto, esto es 0. Luego me va a dar acá 3 cuartos más un cuarto, esto es 1. Luego me va a dar menos 3 cuartos, a ver, menos 3 cuartos, no, más 3 cuartos menos un cuarto, menos 3 por un cuarto. Ando medio bueno. Ya, si esto también da 0, porque esto es menos 2 octavos más un cuarto. Esto es, a ver, este último es menos un cuarto más un cuarto, esto es 0, y este último sería eh, menos un cuarto, que eso es un cuarto, más 3 cuartos, esto es 1. Entonces, efectivamente, es la inversa, porque si la multiplicamos nos da la identidad, ¿ya? No es necesario verificarla por los dos lados, ¿ya? Porque la inversa es única en las matrices. Entonces, no es necesario eh, chequearla por los dos lados. Así que, con chequear un puro lado, sabemos que es la inversa. Y después la última es, para todo A en R distinto de 2, la matriz A menos la identidad es singular. Ya, esta cuestión, esto es un spoiler para materia pronta. Esta última parte lo que haría... Ya. No hemos visto determinante, ¿no? Porque yo haría esto. Yo haría la matriz A menos A por I es singular. Entonces yo lo que haría sería el mismo proceso de acá. Diría, bueno, supongamos que A es diferente de 2. Diferente de 2. Entonces voy a estudiar A menos A por I por B igual 0, ¿cierto? Si esta matriz es singular, tendremos que hay más soluciones, ¿cierto? Si A es singular, esto implica que hay más soluciones que solo 0. Hay más soluciones que B igual 0, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer acá es hacer un truquito, que esto lo van a ver pronto en realidad. O sea, haría esto. De la me están hablando por Discord. No sé cómo cerrarla. Dame un segundito. Voy a cerrarlo desde el administrador de tarea. Aquí está. Cerrar. Ya, ese cerró. Buenísimo. Disculpen. Ya, entonces lo que haces acá en realidad, esto es la matriz A, que la matriz A es esta de acá. Muchas veces para checar si algo es singular o no, muchas veces lo más útil es ver esta ecuación. ¿Bien? Esto es un truco útil. Después cuando veamos determinante, que es esta clase al final hay un poco de determinante, la clase está ayudantia. Ahí vamos a tener un poco más de chicha para poder ver cuándo algo es singular. Ya esto por B, esto es igual a 0. Entonces si sumo estas dos matrices me da 2 menos A, 0, 1, 0, 1 menos A, 1, 0 menos 1, 3 menos A. Y puesto por B es igual a 0. ¿Se entiende el proceso que estoy haciendo para esta parte? Me dicen, para todo A en R que sea diferente, tal que sea diferente 2, la matriz A menos A por I es singular. Entonces lo que estoy haciendo es, voy a estudiar esta ecuación. A menos AI por un vector es igual a 0. Y voy a ver qué soluciones tiene. ¿Se entiende el proceso? ¿Todo bien ahí?
clarito. ¿Sí? Bueno, bacán. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es, sabemos que es diferente de 2, ¿ya? Entonces sabemos que por lo menos esto de acá es diferente de 0, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a escribir la matriz ampliada. La matriz ampliada es 2 menos A, 0, 1, 0, 1 menos A, 1, menos 1, luego 0, 0, menos 1, 3 menos A, 0, 0, 0. Entonces lo que voy a hacer ahora es, como me molesta tener este A acá, porque esencialmente, si yo quisiera pitearme este menos 1, usando ese 1 menos A, tendría que multiplicar, tendría que hacer que a la fila 3 le sumo a la fila 2, 1 partido 1 menos A veces, ¿cierto? Porque ahí me quedaría menos 1, pero esto lo puedo hacer solamente si es que A es diferente de 1, ¿ya? Entonces, no voy a hacer eso. Entonces, un truco que se puede hacer es intercambiar las filas, ¿ya? Así evito dividir por 1 menos A, que eso se puede hacer solamente si es que A es diferente de 1. Entonces, lo que voy a hacer, voy a intercambiar las dos filas. Esto me queda 2 menos A, 0, 1, 0, menos 1, 3 menos A, 0, 1 menos A, 1, 0, 0, 0. Y ahora sí puedo hacer este movimiento. Ahora sí puedo decir a la fila 3 le sumo la fila 2, 1 menos A veces. Este movimiento se puede hacer siempre. ¿Por qué? Porque 1 menos A siempre es un número, ¿cierto? En el caso anterior, cuando teníamos que estábamos haciendo el movimiento a la fila 3, 2, la multiplico por 1 partido 1 menos A, este número no siempre existe, ¿ya? ¿Por qué? Porque si A es 1, sonamos, ¿cierto? Tenemos 1 partido 0. En cambio, este otro movimiento siempre existe, ¿ya? Porque 1 menos A siempre es un número. Entonces, por eso que este movimiento sí lo podemos hacer, ¿ya? ¿Se entiende eso, cierto? De que este movimiento se puede hacer, siempre, para todo A. ¿Se entiende eso? ¿Todo correcto ahí? Sí, todo bien. Bacán, bacán. Entonces, esto va a ser el movimiento, 2A, 0, 1, 0, menos 1, 3 menos A, 0, acá me quedaría 0, y acá me quedaría 1 más 3 menos A partido por 1 menos A. Y esto igual a 0, 0, 0. Acá me queda un polinomio, ¿ya? Ese es un problema. O sea, no un problema, es algo que tenemos que analizar, ¿ya? Entonces voy a resolver este polinomio de acá, esto me da 1 menos 3 más 3A menos A, a ver, súper largo esto, 1 menos 3, 3A menos A más A cuadrado, ¿cierto? Me da eso. Y esto lo voy a, bueno, esto lo puedo simplificar un poco, esto es 1 menos 3 es 2, no, 1 menos 3 menos 2, y este 2A, este 3A menos A, esto es 2A, 2A, ay, se fue esta cuestión. Entonces, acá tendría este polinomio de acá, ¿ya? Este polinomio de acá, si tiene raíces. Esta cuestión debería ser, si lo factorizo, esto es A igual menos 2 más menos raíz de 4 menos 4 por 1 por menos 2. Esto me daría más 8 partido en 2. Esta cuestión es menos 1 más menos raíz de 12 partido 2, que esto es menos 1 más menos raíz de 3, ¿cierto? Entonces tengo que este polinomio de acá lo puedo factorizar como A menos 1 más raíz de 3 y A más, no, A menos 1 menos raíz de 3. ¿Okay? Lo que hice fue, ese polinomio lo factoricé nomás, ¿ya? Solamente hice eso. ¿Ok?
Este polinomio de acá. Y entonces ahora les pregunto, ¿esto cuándo tengo que la solución es solamente 0, 0, 0? Para que la solución sea siempre 0, 0, 0, en particular, esta entrada tiene que tener un número, ¿cierto? Porque si este polinomio de acá es 0, tendría que ser igual a 0. Y me quedaría una variable libre, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Acá tengo que, si A es menos 1 más raíz de 3, o A es menos 1 menos raíz de 3, esto implica que las soluciones, no, mejor dicho, hay más soluciones que solo 0. Hay más soluciones que solo 0. ¿Cierto? ¿Se puede ver eso? ¿Se entiende la idea? Todo bien. ¿Todo bien? Ya. Entonces, si A es menos 1 más raíz de 3 o menos 1 menos raíz de 3, hay más soluciones. ¿Ya? Y eso significaría que si A es menos 1 más raíz de 3 o menos 1 menos raíz de 3, entonces esta matriz de acá va a ser singular. ¿Cierto? Porque va a tener más soluciones que solamente esta. Entonces, esto nos dice, para todo A en R2, a ver. Todo A, ya, me está montando otra cosa. Me está montando para todo A en R2, esta matriz es singular. Bueno, entonces es más fácil, porque podemos decir, dar otro valor, decir, bueno, si A es diferente a este número, me mareo. Si A es este número, es alguno de estos dos números, tenemos que esta matriz de acá, es singular. ¿Cierto? Esto de acá va a ser singular. Pero, si A es diferente a alguno de esos números, por ejemplo, si A es 1, por ejemplo, si A es 1, entonces esta matriz va a tener solamente la solución 0, 0, 0, ¿cierto? Si A es 1, entonces solo está la solución nula. La solución nula. ¿Ok? Esto porque A es diferente a estos dos. Entonces, estos son los únicos dos casos donde A es singular. Entonces, en todos los otros casos, A no es singular. ¿Bien? Entonces, si A es 1, tendremos que esta matriz de acá es no singular, por lo tanto, la tercera parte es falsa. ¿Ok? Esta matriz, esto es falso. Entonces, la respuesta sería 1 y 2. Así que está correcto. A ver, por el chat. Por cierto, se puede sacar al descarte. Sí, también se puede sacar al descarte. Sí. Me va a marear lo que estaban preguntando. Claro, podríamos haber dicho, haber tomado un valor de A y quedaría listo. Igual acá, pues, para los curiosos en casa, esto tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que son los valores propios. ¿Ya? Y vamos a resolver ese tipo de ejercicio siempre, pero de una forma mucho más sencilla. Ya. Ahora que vimos esa duda, vamos a los problemas de esta semana. ¿Les tinca? ¿Quedó claro esa duda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya. Todo bien. Bacán, bacán. Entonces vamos a empezar con la ayudantía de día. Oye, de hecho, esa que mandé, la saqué al descarte porque solo se vaya 1 y 2. Claro, No sale como 1, 2 y 3. también me está bien pregunta. Pero igual por lo menos servía para sacar intuición. Pero bueno, vamos entonces con los problemas. Ya nos dicen, sean B1 y B2, B1 y B2, X y Z vectores en R2. ¿Ya? No sé por qué me los ponen. No sé por qué me los ponen en ese plano de ahí, si dicen que están en R2. Así que voy a cambiar un poco el plano, va a ser un poco más visible. Bueno, igual esto es lo que haría si hiciera el ejercicio. Tengo que acá está B2, acá está B1, ¿cierto? Y tengo que, si hago esto un poco más así, esta cuestión así. Imagínense que fueran cuadrados. Esto es el I, luego esto va un solo cuadrado para atrás. Acá está el X, y acá está, en un solo cuadrado hasta acá, el Z. ¿Bien? Voy a extender esta línea hacia acá, esta línea hacia acá. ¿Ya? Bueno, esto también sigue para acá con estos cuadraditos, pero estos cuadraditos no los estamos usando, ¿ya? Bien, nos dicen, ya se ubican en el plano de R2 como se muestra en la siguiente figura. No sé por qué lo pusieron en el espacio, pero no importa. Nos preguntan, estime
X en base B, Y en base B, Z en base B, donde B es B1, B2, ¿ya? ¿Esto qué significa? ¿Ya? Nosotros tenemos B1 y B2, ¿cierto? Este es B1 y este es B2. ¿Ya? Acá viene el concepto base. ¿Vieron lo que es base en clase? Sí lo vimos. Bueno, de pana, de pana. ¿Ya? Tenemos B1 y B2. Una base básicamente es un conjunto de vectores que es capaz de, un conjunto de vectores LI, que es capaz de expresar todos los vectores de un espacio de manera única, ¿bien? Como una combinación lineal. ¿Ya? Es un conjunto de vectores LI que cualquier vector del espacio que estamos tomando es capaz de ser expresado como combinación lineal de eso. ¿Okay? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, puedo notar que B1 y B2 son capaces de generar todo R2, ¿cierto? Haciendo sumas y restas de B1 y B2, soy capaz de generar cualquier vector del espacio, ¿cierto? ¿Eso lo pueden ver? Porque son LI. ¿Ok? Entonces acá lo que nos están preguntando es lo siguiente. Nos están diciendo encontrar cómo se expresan X, Y y Z expresados en términos de B1 y B2. ¿Ya? ¿Esto qué significaría? Nosotros podemos ver que, por ejemplo, acá tenemos que X, si yo voy desde el 0 y quiero llegar hasta X, yo lo que hago es, voy menos B2 veces hacia la izquierda, o sea, sumo menos B2 más 2 veces B1, ¿cierto? Así que X es 2 veces B1 menos una vez B2, ¿cierto? Esto implica que X en la base B es igual a, bueno, muchas veces cuando se pone en la base B se pone con corchete cuadrado para pensar que estamos en una base. Es 2 menos 1, ¿ok? Eso sería X, porque son 2 veces B1 menos una vez B2, ¿ya? Eso es expresar en la base, ¿ok? ¿Alguien se la juega con cuánto es el I en la base B? Más o menos, como al ojo. ¿Alguien se la juega? 1,5 B1 y 0 B2. Ya, veamos. Entonces, ya, si hacemos eso, tenemos 1,5 B1. Entonces tendríamos, subimos por acá, llegamos hasta la mitad, 1,5 B1, ¿cierto? ¿Eso está Ah, y correcto? B2. Era B2. Era B2, ¿bien? Pero estaba ahí, ¿cierto? Era un error, ¿no? ¿Ya? Pero exacto, ¿por qué? Porque tenemos que ir 1,5 veces B1 y después vamos a la derecha, B2. Por lo tanto es 1,5 B1, 1 B2. Así que está bien. Nada. 1,5 B1 más un B2. Esto implica que I en la base B es 1,5, 1. Ah, y acá pongo base B. Se pone base B usualmente. ¿Ya? Ya, y así tenemos el Z lo puedo sacar de la misma forma. El Z vendría siendo, por lo menos por lo que yo veo, el Z vendría siendo menos 0,5 veces B2 y menos una vez B1, ¿cierto? La suma es conmutativa, así que no hay mucho dado tampoco, ¿ya? Pero la base tiene un orden. ¿Bien? Yo dije que esto era menos 0,5 veces B2 menos una vez B1, ¿cierto? Esto implica que Z en la base B es el escalar de B1 primero, así que sería menos 1 y después menos 0,5, ¿ya? Así que tengan cuidado, ¿ya? Recuerden que la base siempre tiene un orden. Aunque sea un conjunto, tiene un orden la base, ¿ya? B1 y después B2. ¿Bien? Acá, aunque lo haya escrito al revés, la suma es conmutativa, así que esto es menos 1 B1 menos 0,5 B2. ¿Bien? Bien, entonces eso es expresar una base, ¿ya? Y acá lo que nos dan después es nos dan datos para los vectores. Bien, nos dicen B1 es 0,02, B2 es 2,1, X es menos 2,3. ¿Ya? Después vamos a ver los demás. Pero X es menos 2,3. Entonces lo que nos piden es comprobar si es que efectivamente X en la base B es 2,1, 2,-1 o si nos aproximamos, ¿ya? Porque esto igual es un dibujo, así que
Tampoco hay mucho atado si se equivocan por una décima chiquita, tampoco hay mucho atado, ¿ya? Pero hay una forma numérica de encontrar cómo se expresa un vector en la base. Hay una forma numérica, ¿bien? Que es la siguiente. Yo lo que estoy buscando para expresar x en la base b son estos dos escalares, ¿cierto? Estoy buscando esos dos escalares. Entonces la forma numérica de encontrar x en la base b, si yo quiero encontrar x en la base b, lo que quiero buscar, esto significa que quiero encontrar alfa y beta tales que alfa veces B1, alfa veces B1 más beta veces B2. Voy a poner alfa, voy a poner alfa 1, voy a poner lambda 1 y lambda 2, para que sea un poquito más entendible. Lambda 1 y lambda 2, tales que lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 es igual a X. Bien, esto es equivalente a decir lambda 1 por 0,2 más lambda 2 por 2,1. Esto solamente reemplacé, bueno, y el X es menos 2,3. Solamente reemplacé el B1, el B2 y el X. Y esto de acá es simplemente una combinación lineal. Y acá viene el truco, ¿ya? Que no sé si el truco lo hemos visto, que es para transformar una combinación lineal a una multiplicación matriz vector. Y es lo siguiente, es unir los dos vectores en una matriz y multiplicarla por lambda 1, lambda 2. ¿Ya? Estas dos expresiones son equivalentes. ¿Bien? Son equivalentes las dos expresiones. ¿Bien? Esto se puede comprobar. Porque es multiplicar lambda 1 por la primera columna, más lambda 2 por la segunda columna, entonces me queda la definición. Y esto lo puedo resolver haciendo la matriz ampliada, me quedaría 0, 2, 2, 1, menos 2, 3, y empiezo a resolver. Esto me da directamente, bueno, de hecho lo podríamos haber visto desde acá, pero no importa. Esto me da directamente que lambda 2 es menos 1, y esto me daría directamente que lambda 1 es 1. A ver. No, esto me da que lambda 1 es 2. Porque me quedaría 2 lambda 1 menos 1 igual 3, entonces me quedaría 2 lambda 1 igual 4. Entonces me quedaría que lambda 1 es 2. Bien, entonces esto que me diría que x en la base b sería 2 menos 1. Que es lo que obtuvimos antes viéndolo como a primera vista. ¿Bien? ¿Entendieron el proceso de cómo encontrar, cómo expresar un vector en otra base de manera numérica? ¿Se capta la idea? ¿Todo bien ahí? Por lo menos yo sí. Bacán. Ya, pero igual, cualquier duda siempre, si uno va a la definición de expresar algo en una base, uno usualmente va a desembocar a esto, ¿ya? La definición de x en la base b, ¿bien? O sea, si yo tengo que x en la base b es lambda 1, lambda 2, en base b, esto es sí, solo sí se cumple esta ecuación, ¿ya? Así que esto de acá, si uno recuerda esto, uno va a poder usualmente navegar hasta llegar a esta fórmula de acá, ¿ya? Así que recordando la definición de base, uno usualmente está bien, ¿bien? De ahí podemos sacar los demás, pero ¿sacamos los demás o prefiero ir al siguiente ejercicio? Yo supongo que se entiende bien lo que es una base, más o menos lo que significa, ¿se entiende? Una base más que nada es de expresar los vectores en otro idioma, ¿bien? En vez de usar el 1, 0 y el 0, 1 para expresar los vectores, utilizo otros vectores. Eso es una base, no es nada más. Es un cambio de idioma. Un cambio de coordenadas también se le dice. ¿Ok? Se queda claro eso porque la base la vamos a usar caleta de base. La acá en adelante vamos a usar un montón de cosas de base. Así que necesito que se entienda en ese concepto. ¿Se capta? ¿Todo correcto? Ya. Voy a asumir que sí. Igual acá, no sé, por curiosidad, esto es equivalente a cuando en física, cuando uno tenía cosas de plano inclinado y cambiaba los ejes. ¿No se recuerdan eso? O sea, yo tengo física hace un buen tiempo. Pero en física uno a veces cambiaba
cuando tenía problemas de plano inclinado, cuando tenía problemas de plano inclinado y tenía una caja acá, que está yendo para allá y estaba la fuerza de gravedad y la fuerza normal, y no sé qué, y el roce, y uno decía, bueno, ¿sabes qué más? Esta cuestión es muy engorrosa, entonces en vez de expresarlo en XY, uno lo expresaba en una base torcida. Esto es equivalente. Esto es equivalente a esto en realidad. Es equivalente. Misma idea. Es cambiar un poco las coordenadas para hacer los cálculos más fáciles. ¿Ya? Es un cambio de coordenadas, nada más. Igual que en física cuando uno hacía esto. ¿Bien? Igualito. Después hay unos cambios de coordenadas un poco más interesantes. Pero es misma idea. ¿Ya? Ya. Siguiente problema. ¿Ya? Esta identidad es puro de base. Así que se tiene que entender el concepto. Si no se entiende, párenme nomás. Ya, nos dicen sea B1, B2, B3, una base en R3. ¿Ya? ¿Qué significa acá primero? B igual B1, B2, B3, base de R3. Ya. Que algo sea base de R3, en particular, ¿qué significa? Que B1, B2, B3, este conjunto es linealmente independiente. Esto es primero. Y también que el generado por B1, B2 y B3 es R3. ¿Bien? Eso significa estas dos cosas. ¿Bien? Estas dos cosas son equivalentes. Así que gozamos de todas estas propiedades. ¿Bien? Gozamos de la independencia lineal y de que generan todo R3. La voy a encoger esta cajita. Así. Nos dicen, determinar la matriz de cambio de coordenadas de B a la base estándar en R3. Bien. Esto es determinar una matriz, digamos PB, tal que PB de XB es igual a X. ¿Ya? Ya. ¿Esto qué significa? Bien. Nosotros vamos a tener X en la base B. Bien. X en la base B, nosotros vimos antes que lo podíamos decir que era como un lambda 1, lambda 2, lambda 3. ¿Cierto? Nosotros lo que queremos hacer es encontrar una matriz P de B, tal que si yo multiplico P por X en base B, me dé X. ¿Bien? Me dé X en la base canónica. ¿Bien? El X que no esté en la base de siempre. ¿Ok? ¿Esto cómo lo hacemos? La forma más fácil es verlo por definición. ¿Bien? ¿Qué significa X en la base B? X en la base B. Bueno, X en la base B significa que si es lambda 1, lambda 2, lambda 3, esto es sí solo sí, B1 por lambda 1 más lambda 2 por B2 más lambda 3 por B3 es igual a X. ¿Cierto? Eso significa. Entonces lo que puedo hacer acá es, como B1, B2 y B3 en realidad son columnas, porque son vectores, puedo hacer el mismo truco de antes y expresarlo de esta forma. B1, B2, B3 por lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Esto igual a X. Esto igual a X. Entonces ahora voy a reemplazar lambda 1, voy a reemplazar B1, B2 y B3. Esto es 1, 2, 3. Menos 4, 5, 6. 7 menos 8, 9. 7 menos 8, 9. Y esto por lambda 1, lambda 2 y lambda 3 es igual a X. ¿Ya? Entonces acá, esto, les pregunto, ¿qué es lambda 1, lambda 2, lambda 3? ¿Qué es? ¿Se está entendiendo? ¿Estamos haciendo? Estoy hablando muy rápido. ¿Se capta? Son los coeficientes como para que esto de X. Exacto. Y eso por definición es X en base B. ¿Sí? Entonces esto que me dice que 1, 2, 3, menos 4, 5, 6, 7, menos 8, 9, por X en la base B, me da X.
¿Ya? Entonces, esta matriz, este P, ¿bien? Depende de la matriz de cambio de coordenadas. Esta matriz de cambio de coordenadas PB, entonces, esto implica que PB va a tener que ser 1, 2, 3, menos 4, 5, 6, 7, menos 8, 9. Eso va a ser la matriz PB. ¿Ya? Bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende este proceso? ¿Se entendió la idea de lo que queremos hacer? Acá lo que queríamos hacer era, teníamos el X en una base diferente. ¿Bien? Teníamos el X en una base diferente y lo que queríamos hacer era devolverla a la base usual. ¿Bien? Entonces lo que hicimos fue encontrar esta matriz, tal que si multiplicamos el X en la base diferente por la matriz, nos va a dar X en la base usual. Eso es lo que hicimos. Encontramos esta matriz. Y lo hicimos por la definición de base. Esta definición de base nos dio directamente cuál era la matriz. ¿Se capta? ¿Todo correcto? ¿Se entiende el proceso? De verdad que esto es importantísimo porque de acá van a salir hartas cosas. ¿Bien? Esta ecuación de acá es súper importante. ¿Se entendió? Ya. Supongo que sí, supongo que se entendió. ¿Ya? Cualquier cosa de verdad, díganme. ¿Ya? Entonces acá encontramos esta matriz PB. Bien, esta matriz PB tiene la gracia, ya, PB tiene la gracia que PB por X en base B me da X en la base canónica, en la base normal. ¿Bien? Esta es la gracia que tiene esta matriz. Pero esto significa otra cosa también. Esto, que acá viene la utilidad, es que si PB es invertible, que en este caso va a ser invertible, ¿por qué? Porque PB, las columnas de PB son B1, B2 y B3. Y esto significa que como B1, B2 y B3 son LI, y son tres vectores en R3, significa que son base R3, entonces significa que PB es invertible. Entonces esto implica que X en la base B va a ser igual a PB inversa por X. ¿Bien? Implica esto. Esto es heavy. ¿Ya? Sería que tenemos al encontrar la matriz de cambio de base para un lado, encontramos la matriz de cambio de base para el otro lado también. Y eso es simplemente invirtiendo la matriz. Y tenemos la matriz de cambio de base para los dos lados. ¿Bien? ¿Esto para qué sirve? Esto vendría siendo el proceso inverso. ¿Ya? Si en este caso tenemos X en la base B y lo queremos pasar a la base canónica, multiplicamos por PB. En cambio, si tenemos X y lo queremos pasar a la base XB, si tenemos X y lo queremos pasar a la base B, multiplicamos por esta otra matriz. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué sucede? Este proceso de acá, de intentar encontrar el lambda 1 y lambda 2, tal que suceda esto, este proceso que hicimos acá, de escalonar, nos lo podemos ahorrar y simplemente usar esta matriz de acá, esta matriz inversa. Si encontramos esta matriz de acá, que encontrarla es relativamente sencillo porque simplemente es B1, B2 y B3, si la invertimos, entonces vamos a poder conseguir cualquier vector en la base B, con solamente multiplicar la matriz por el vector. ¿Bien? Eso es lo potente de esto. Bien, esto es como que tuviéramos el traductor. Esta matriz PB es como el traductor. PB es un traductor. Bien. Que va de base B a base canónica. Y el PB inversa es un traductor que va de base canónica a base B. ¿Ya? Un ejemplo de esto es, si U es 5 menos 12, 3, calcula el vector de coordenadas U con respecto a B. O sea, calcular V. Entonces acá agarramos, lo único que tenemos que hacer es agarrar 5 menos 12, 3. Esto es U.
y nos piden encontrar V. Ya, con esto que dijimos, ¿a alguien se le ocurre alguna forma relativamente sencilla de encontrar U en la base B? Dado esto que encontramos acá. PB a la -1 por U. Sí, es solo eso, ¿cierto? O sea, hay que encontrar PB a la -1, pero esa es la potencia de esto. Tipos, me podrían preguntar, ya porque invertir igual es una paja, pero la gracia de acá es que me podrían decir, no solamente U, me podrían decir, determine U, W, B, H, Q, R, todos estos vectores en la base B. Bien, y en vez de hacer chorrocientas, escalonar chorrocientas veces, podemos escalonar una sola vez para encontrar la inversa y después simplemente multiplicar matriz vector. ¿Cierto? Esa es la gracia de esto. ¿Ya? Esa es la potencia, que nos permite transformar tantos vectores como queramos. ¿Ya? Porque sí, si nos piden, esta es la cosa, si nos piden encontrar el cambio de base para un solo vector, para uno solo, usualmente no vale la pena hacer la inversa. ¿Ya? Usualmente no vale la pena hacer la inversa si queremos hacerlo para un puro vector. Bien, porque un puro vector, escalonar para un puro vector es relativamente fácil. ¿Cierto? Es un puro proceso. Bien. Pero si nos piden hacerlo para 2, 3, 4 vectores, lo mejor es encontrar esta matriz de acá, P a la -1 y multiplicar simplemente. ¿Bien? Usualmente, por lo menos en mi experiencia, esto como mi experiencia, si piden hacer cambio de base a 3 vectores o más, vale la pena encontrar la inversa. Encontrar P, B a la -1. ¿Ya? Esto es como mi experiencia personal. ¿Bien? Esto en experiencia personal. Ese es como el límite. ¿Ya? Si nos piden encontrar ya 3 vectores, 4 vectores, ya mejor saquemos la inversa. ¿Bien? Solamente es más fácil. ¿Ya? Entonces, esa es la potencia. ¿Se entendió la idea? ¿Todo bien? Puedo encontrar acá PB a la -1, lo puedo encontrar. Pero encuentro que si se entiende la idea, podemos saltarlo. ¿Se capta la idea? ¿Todo correcto? Ya. Asumo que se entiende. ¿Ya? Que me gustaría ver el otro ejercicio. ¿Ya? El problema 3. Ya. Esto era como casi todo lo de base. Ahora viene el último ejercicio que también es de base, que esto es una demostración. ¿Ya? Acá que nos dicen, sea W un subespacio de Rn, ¿bien? Tal que la dimensión de W es P. Pruebe que T, que es una matriz que me cambia de la base canónica a la base B, es un isomorfismo para toda base B de W. Una transformación T, acá nos dicen que T de W a B es un isomorfismo si es una transformación lineal biyectiva. ¿Ya? Ya acá este problema es como bien teórico. ¿Ya? Entonces igual me gustaría intentar como aterrizarlo un poco. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Digamos que Rn es R3. ¿Ya? Digamos que Rn es R3. ¿Bien? Y que la dimensión de W es 2. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Significa que estamos en el espacio. Así y así. Estamos en el espacio. Y tenemos un plano, bueno, un subespacio, que es un plano que pasa por el espacio. ¿Ya? Como digamos que tenemos este plano acá. Este plano que pasa así. Esto pasa así. No, pues no puede pasar así. El plano que pasa así, por ejemplo. Pasa por el cero y es así, y es así. Y es un plano. ¿Ya? Tenemos este plano acá.
No sé si se entiende el dibujo. Pero es básicamente como si estuviéramos en, bueno, como si estuviéramos en la vida real, que bueno, estamos en la vida real en realidad, y agarramos una hoja de papel. Uno agarra una hoja de papel, la pone enfrente de ustedes así, y la ven y dicen, bueno, esto es un plano. Estamos en el espacio y tenemos un plano, ¿ya? Esto es equivalente a esto, ¿ya? Estamos en el espacio y agarramos una hoja y la ponemos y vemos que es un plano en la hoja, ¿ya? Esa hoja va a ser mi W, ¿ya? Mi W es de dimensión 2 porque es un plano. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo que tenemos una base B, cualquiera, en este subespacio, en W. ¿Esto qué significa? Que W, que W es el plano rojo, que W, yo tengo, en este caso, dos vectores. Yo tengo un vector así y otro vector así, por ejemplo, ¿ya? Que me generan, que son base para W, ¿bien? Entonces son capaces, sumándolo y restándolo, son capaces de darme cualquier vector de W, ¿ya? Y si hago el generado entre esos dos vectores me da W. Y la cosa acá es que me dicen que el cambio de base es un isomorfismo, ¿ya? Porque, ¿qué sucede? Si yo tengo acá un vector en W, tengo por ejemplo un vector X que está acá, ¿ya? Esto, acá en la parte queda un poco confusa. Si tengo un vector X que pertenece a W, ¿ya? ¿Qué sucede? X está en R3, ¿cierto? Entonces X es un vector de 3 coordenadas. X es un 1, 0, 2, por ejemplo, ¿ya? Pero, como mi base tiene dos vectores, mi base en W tiene dos vectores, X en la base B va a tener dos coordenadas solamente. Va a ser un lambda 1, lambda 2, ¿ya? Va a ser un lambda 1, lambda 2 nomás. No va a tener otro, no va a tener más componentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en un plano y este plano tiene dos vectores como base, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo que esta transformación que me lleva de B, que yo le doy un vector en B y me da el vector B en la base B, es un isomorfismo, ¿ya? Eso significa que esta transformación de acá, que es de pasar de X a XB, es una transformación lineal biyectiva. ¿Se entiende lo que están preguntando? ¿Ya? Esto es equivalente como a decir de que si tenemos un plano en R3, este plano lo podemos ver como un plano en R2, ¿cierto? Este plano en R3 lo podemos ver como R2 simplemente. ¿Bien? Es equivalente a eso, básicamente. ¿Ya? Que tenemos un plano en el espacio, tenemos esta hoja de papel en el espacio que estamos agarrando, y la podemos ver, en vez de como una hoja en el espacio, la podemos ver como simplemente una hoja, como un plano, nada más. ¿Ya? Como si nos queremos fijar solo en la hoja, no nos importa que esté en el espacio, ¿cierto? Nos importa que es la hoja, que es un plano. Entonces, si nos queremos fijar en la hoja en el espacio, podemos decir que es una hoja nomás. ¿Bien? Son isomorfas, son lo suficientemente iguales para que podamos ignorar lo demás. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? ¿Se entiende lo que están preguntando? Igual es como re teórico. Pero se capta un poco. ¿Están ahí? ¿Se entiende? Se capta la idea, pero igual es como medio Creo que confuso. sí. Sí, es bien confuso, porque esto ya es bien, ya es bien teórico, ¿ya? Pero a ver, me estaba diciendo en el chat, mucha teoría, sí, vale, esto es re teórico. Pero la idea es súper como eso lo último que dije. ¿Bien? Se agarran una hoja en el espacio, se agarran una hoja de papel y se imaginan que es un plano y dicen, bueno, me quiero fijar solo en la hoja. No me importa el espacio, me quiero fijar solo en la hoja. Entonces, esta hoja, ¿a qué es equivalente? A un plano, ¿cierto? Es a un plano nomás. Esta hoja que es un plano R3 me va a ser equivalente a R2 nomás. Porque tiene dos dimensiones, R2 tiene dos dimensiones, entonces son igualitos. ¿Ya? Eso es lo que nos están diciendo. ¿Bien? Eso es la idea. Pero más extendido a todas las dimensiones. ¿Ya? La demostración de esto en realidad no es tan larga. ¿Ya? Es más o menos cortita en realidad.
¿Ya? Ya, porque, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir, ya, bueno, T va de W a R2. Bueno, A va de a RP, en este caso. ¿Bien? Entonces, ¿cómo será la demostración? ¿Ya? Ya. Este es nuestro T. T va de W a RP. ¿Por qué RP? Porque como la dimensión de W es P, entonces la base de W tiene P vectores. Entonces estos BV van a tener P coordenadas. ¿Ya? Entonces por eso tiene que ser de W a RP. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace esto? Esto me pasa un V, me lo pasa a V en la base B larga. ¿Bien? Ahora, ¿cómo mostramos esto? ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer, acá nos dicen, una transformación T que va de W a B se dice isomorfismo si es transformación lineal biyectiva. Entonces, primero vamos a demostrar que es transformación lineal. ¿Bien? Bien, para demostrar que es transformación lineal, lo que tenemos que hacer en realidad es tomarnos, igual que siempre, aunque este ejercicio es súper teórico, demostrar que la transformación lineal es lo mismo de siempre. ¿Ya? Bueno, nosotros tenemos, suponemos entonces primero una base B. ¿Bien? Supongamos una base B que va a ser un B1, B2, hasta un BP. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? Que B en la base B, B, pero no, ya no voy a poner B mejor, voy a poner X. Voy a tener que X en la base B va a ser lambda 1, lambda 2, lambda P. Sí, solo sí. X es igual a lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 más más lambda P por BP. Y por el otro lado, si tengo un I en la base, bueno, si tengo X e Y en W, se me olvidó decir eso, pero X no en W, entonces I va a ser un lambda 1, lambda 2, no, pues no ponen la misma variable. Un mu1, mu2, hasta un mu-p. Esto sí, solo sí, y es igual a mu1 por B1 más mu2 por B2 más más mu-p por BP. ¿Ya? ¿Le hace sentido esta parte de acá? Que si X y lo expreso en la base B, sí solo si ocurre esto. Esto es por definición de cambio de base. ¿Cierto? ¿Todo bien ahí? Porque esto es de acá la demostración es súper directa. ¿Por qué? Porque nosotros para ver que algo es una transformación lineal, ¿bien? Para ver que algo es una transformación lineal, nosotros queremos que... voy a poner también un escalar. Voy a decir que... Oh, se me acabaron las letras. Lambda, mu... Oh, ¿qué letra voy a poner para el escalar? Alfa. Alfa en R. ¿Bien? Y alfa es un número real. Entonces, si yo quiero ver que esta transformación efectivamente es lineal, entonces tengo que ver que T de lambda x más i es igual a lambda T de x más T de i. ¿Cierto? Eso significa que una transformación sea lineal. Una transformación sea lineal. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si lo reemplazo acá, este lambda debería ser un alfa. Si reemplazo acá este lambda por un alfa, tengo que T de alfa x más i. Bueno, ¿cuánto es alfa x más i? Bueno, x es esto, ¿cierto? Entonces, x es, alfa por x va a ser alfa por lambda 1 por b1 más alfa por lambda 2 por b2 más más alfa por bp por, no, alfa por lambda p por bp. Bien, y por otro lado, el i va a ser mu1 por b1 más mu2 por b2 más más mu-p por bp. ¿Cierto? Esto lo puedo agrupar y tener simplemente
alfa por lambda 1 más mu1 por b1 más alfa por lambda 2 más mu2 por b2 más más alfa por lambda p más mu p por bp. ¿Ya? Y acá, por definición de base, si tenemos que, podemos expresar este vector de acá, esta suma de acá, de esta forma, entonces esto implica que t de alfa x más y es el vector alfa lambda 1 más mu1, alfa lambda 2 más mu2, alfa lambda p por mu p, más mu p, ¿cierto? Y esto es alfa veces lambda 1, lambda 2 hasta lambda p, más mu1, mu2, mu p, ¿cierto? Y esto simplemente es alfa veces x en la base b, más y en la base b. Y bueno, como t lo que hace es cambiar la base, entonces esto va a ser alfa veces t de x más t de y. Por lo tanto, t es lineal. Es transformación lineal. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se entendió esta parte de la demostración? Lo que hice fue, tomé un x y un y, los representé en la base b, me tomé un alfa en los reales, y estudié lo mismo que estudiamos siempre para ver cuando algo era una transformación lineal. Cuando nosotros queríamos ver que algo era TL, estudiábamos alfa x más y, ¿cierto? Y comprobamos si esto se cumplía. Acá hice lo mismo, ¿bien? Hice exactamente lo mismo. Agarré los dos vectores, los expresé en la forma que me convenía esta vez, los sumé, y después separé los vectores. Igualito como cuando demostramos que algo era una transformación lineal, ¿cierto? ¿Se entiende esta parte? ¿Se capta? Porque acá eso era la parte como pelúa. Ahora viene simplemente la parte de demostrar que es biyectivo. En realidad, relativamente rápido. ¿Todo bien? Todo bien. Bien, entonces sabemos que T es TL. Ahora falta ver que es biyectivo. T es biyectivo. Bien. Bueno, para ver que es biyectivo, nosotros hemos visto que esto tiene que ser que sea inyectivo y sobreyectivo. Y esto es inyectivo si, solo si t de 0 es, bueno, que t de x es 0, si, solo si x es 0. Y que sea sobreyectivo significa que para todo y en el espacio de llegada, que en este caso es RP, coma, existe x en W tal que t de x es igual a y. ¿Bien? Significa que cualquier elemento de RP, hay un elemento en W que me lleva a ese, que me lleva al I. ¿Bien? Ya, primero demostremos que t de x es 0 si solo si x es 0. Bueno, eso es relativamente rápido porque si vemos t de x igual 0, bueno, significa que x, bueno, significa que x en la base b es 0. Esto implica que x es 0 por b1 más 0 por b2 más más 0 por bp. Y esto implica que x es 0, ¿cierto? Por lo tanto, la inyectividad se tiene al tiro, ¿cierto? Entonces t de x es igual a 0 si solo si x es 0. Por lo tanto, t es inyectiva. Y por el otro lado, la sobreyectividad, bueno, sea I en RP, entonces esto significa que I va a ser igual a un lambda 1, lambda 2, hasta lambda P. Ok, entonces lo que puedo hacer es simplemente decir, bueno, voy a definir X como lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2 más más lambda P por BP. Y voy a tener entonces que X está en W, X pertenece a W, ya que esto de acá es una combinación lineal en
un subespacio. Y nosotros sabemos que las combinaciones lineales en los subespacios nos llevan al mismo subespacio. Por lo tanto, X tiene que pertenecer a W, ¿cierto? Y como X pertenece a W, entonces, en particular, tendremos que como X se puede expresar de esta forma, X en la base B es Y. Por lo tanto, T de X es igual a Y. Y esto implica que T es sobreyectivo. Por lo tanto, T es biyectivo. Y como T es biyectivo y es lineal, T es un isomorfismo. Entonces T es un isomorfismo. Ya. No les voy a mentir, esta demostración es bien teórica. ¿Ya? Es bien teórica, ¿ya? Pero acá, en pocas palabras, esto en pocas palabras, ¿qué nos dice? ¿Ya? ¿Qué nos dice? Acá yo les pregunto, ¿por qué es que W se parece? Porque esto cuando algo es un isomorfismo, esto es como consejo en matemática, cuando algo es isomorfo a otra cosa, isomorfo significa misma forma, ¿ya? Cuando dos cosas son isomorfas, significa que se comportan de forma súper igual, ¿ya? Que son súper iguales, se comportan de la misma manera, básicamente, ¿ya? Eso significa. ¿Ya? Eso significa que isomorfo es como que se comportan de la misma forma. Acá lo que nos dicen es que si tenemos algo de dimensión P, ¿ya? Un subespacio de dimensión P, entonces ese subespacio de dimensión P se va a comportar de la misma forma a RP. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. ¿Ya? Este teorema, ya como resumen, porque igual es bien, como que requiere harto como verlo hartas veces. Esto en resumen significa que si W es un subespacio de dimensión P, coma, entonces se comporta de la misma forma que RP. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Si W es un subespacio de dimensión P, se comporta de la misma forma que RP, nada más. ¿Ya? Esto tampoco es tan trivial, pero la cosa es que esto va a ser esto es súper fuerte, porque después, esta demostración que hicimos en realidad es ultra mega general, ¿cierto? Tipo, nunca escribimos X en realidad, ¿cierto? X e Y nunca los escribimos. X e Y solamente lo escribimos en la base B, pero nunca escribimos cuántos X e Y, ¿ya? Esto es porque después, spoiler, o sea que no quiere escuchar spoiler, se tapa el oído. Después vamos a ver que RN va a ser isomorfo a cosas más interesantes, como por ejemplo espacios de polinomios, ¿ya? Vamos a tener que los polinomios de grado tanto, de grado n, se comportan igual que Rn más 1, por ejemplo, ¿ya? La gracia de este teorema, puede que ahora no le veamos la fuerza al teorema, pero más adelante vamos a poder relacionar diferentes espacios, ¿ya? Vamos a poder agarrar espacios que se ven súper raros, por ejemplo, espacios de polinomios, espacios de matrices, y vamos a decir, ya, pero son lo mismo que Rn, son lo mismo que Rn, ¿ya? Vamos a poder a llevarlos a Rn, que Rn sabemos trabajar. En Rn sabemos escalonar, sabemos sacar inversas, sacamos multiplicar matrices, pero en polinomios, cosas así, puede que se complique más. Pero este teorema lo que nos dice es que podemos pasar de un subespacio de dimensión P a RP, sin atado. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. ¿Ya? ¿Se comprende un poco más la idea del teorema? ¿Cómo qué es lo que dice? ¿Se capta? ¿Se capta? Ya. Bacán, bacán. Igual esto, igual hay hartos videos en YouTube que hablan de esto. Ya voy a ver si encuentro algunos, pero esto igual es una cosa que uno tiene que como que ponerse mientras está como tomando once, pensar así qué significa esta cuestión.
¿ya? Así que no, si no se entiende el tiro, tranqui, yo esta cuestión me demoré caleta de entenderla, pero uno le agarra la mano cuando ve cosas más interesantes. Con espacio de polinomios, por ejemplo, uno dice, ah, para esto sirve esto, esto es lo que me dice esta cuestión, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda más? Porque el último ejercicio es, es de polinomios, o sea, de polinomios acá está. El último ejercicio es de un determinante, ¿ya? ¿Vieron determinante en clase? ¿Lo vieron? Sí lo vimos. ¿Lo vieron? Ya. La cosa es que les voy a ser sincero. Este determinante es simplemente computar el determinante. ¿Ya? No hay un truco, no hay una cosa, es computar el determinante. ¿Bien? Podemos computarlo, ya no hay atado, ¿ya? Pero si tienen dudas del certamen, por ejemplo, igualmente sería más ver eso. ¿Ya? Pero si quieren ver el cómputo determinante, no tengo atado. Lo podemos ver. ¿Ya? Si quieren ver cómo se computa el determinante. ¿Qué prefieren? ¿Vemos el ejercicio o vemos alguna duda de certamen que tengan? Si no hay dudas de certamen, vemos el ejercicio. Yo prefiero el ejercicio porque igual como que se me olvidó lo del determinante. Démosle entonces. ¿Ya? Démosle con el determinante. Voy a dejar de compartir acá y voy a compartir acá. Démosle el determinante entonces. Cero atado. Ya. Esto nos dicen, ¿ya? La cosa es que acá en el ejercicio. Uy, ¿qué hice? Ahí está. En el ejercicio nos dan la fórmula formal de determinante, que es esta de acá, ¿ya? Esta fórmula de acá, cuando yo la vi, me querían arrancar el pelo a la cabeza, ¿ya? Porque se ve fea, ¿ya? Se ve fea. Pero no es más que un algoritmo, ¿ya? Porque si se dan cuenta acá, después tenemos acá el determinante de una matriz más chica. Entonces, yo lo que me aprendo mejor es el proceso de cómo calcular el determinante. ¿Les enseñaron cómo calcularlo por cofactores? ¿Enseñaron el cálculo de cofactores? Sí, sí. Ya, de pana. Ya. En resumen, el cálculo de cofactores es lo siguiente. Ya voy a calcular el determinante de la izquierda y después de la derecha. Cofactores es un algoritmo. Es un algoritmo. ¿Ya? No tiene mucha más ciencia. Es paso tras paso tras paso. ¿Ya? Menos 2, menos 3, 1, 0, 1, x, menos 1, 1, 0, 1, 0, 2, menos 1. Ya. ¿Qué sucede acá? Lo que uno hace para. Ya, paso 1. Paso 1, calcular determinante. Paso 1. Ah, ¿les enseñaron usar movimientos elementales en determinante? Pues es otra cosa. ¿Les enseñaron eso? Creo que no llegamos todavía. Pasa que el profe no terminó la clase. Como que quedamos Ah, por la mitad. dale. Entonces veámoslo así, porque este algoritmo funciona igual. ¿Ya? Veámoslo así primero. Porque después van a ver que se pueden usar movimientos elementales en el determinante. ¿Ya? Pero por ahora vamos al algoritmo básico de cómo calcular determinante. ¿Ya? Paso 1, escoger fila con más 0. Escoger fila barra columna con más ceros. Más 0. ¿Ya? O también la columna o fila más simple, que tenga los números más chicos, que tengan puros unos, por ejemplo. ¿Ya? Este es el paso 1, esto es de lo más importante. ¿Ya? Acá yo veo que la fila que más me conviene, no hay muchas filas que me convengan mucho en realidad, siendo honesto. Pero voy a agarrar esta de acá. ¿Ya? Porque tiene 0, tiene un 1, tiene un menos 1, que son sencillitos, y tiene un X, ¿ya? Que el X lo elijo porque elijo esta columna porque igual quiero resolver para X, entonces igual me sirve tener el X a mano, ¿ya? Ya, entonces escojo la primera, pero voy a borrar esta cuestión de acá. Voy a agarrar la primera columna, ¿ya? Agarro la primera columna. Agarro esta columna de acá, ¿ya? Paso 1, agarro la columna. Paso 2. Paso 2. Signos de permutación. Ya. Cuento corto. El determinante sale de una definición súper como básica. Básica me refiero como algo súper fundamental en lo que es álgebra lineal. Entonces hay algo que se llama signos de permutación y que ya, pero lo que significa acá es básicamente poner unos signos extra a este determinante, ¿ya? Ya, como cuento corto, esto significa poner unos signos extra
a esta fila roja, a esta columna roja. ¿Ya? ¿Cómo van estos signos? Estos signos van como patrón de ajedrez. Partimos acá con un más, menos, más, menos, más, menos. ¿Ya? Es como patrón de ajedrez. ¿Ya? Pero solamente nos quedamos con los signos de esta columna. ¿Ya? No le agregamos signos al resto del determinante. Solamente esa columna. ¿Ya? Paso 3, descomposición. ¿Ok? Paso 3, descomposición. Ya, este es el otro paso, que es, escribo mi primer elemento de la columna barra fila que elegí. ¿Ya? Esto es un más x por el determinante que obtengo al eliminar la columna de x y la fila de x. ¿Ya? Si elimino la columna de x y la fila de x, ¿qué obtengo? 1, 1, 0, 1, 0, 2, menos 2, 1, menos 1. Menos 2, 1, menos 1. ¿Ok? Luego hago lo mismo para el segundo elemento de la columna barra fila que elegí. ¿Ya? Acá tengo menos 1. Eso es un más 1. Por el determinante de lo que ocurre si es que elimino la columna del menos 1 y la fila de menos 1. Me quedaría 0, menos 3, 1, 1, 0, 2, menos 2, 1, menos 1. ¿Bien? Y después hago lo mismo con el... Ese 0 se me fue. Hago lo mismo con el tercero, que me quedaría más 1 por 0, menos 3, 1, por... O sea, después 1, 1, 0, y después abajo me quedaría menos 2, 1, menos 1. ¿Ya? Ya, acá ocurre algo, y la gracia es que el determinante es un número real. ¿Ya? ¿Por qué me quedaría en la última parte? Me quedaría menos 0 por un determinante, ¿cierto? Pero el determinante es un número real. ¿Ya? Esto de acá va a resultar en un número. Entonces, si tengo 0 por un número, es 0, ¿cierto? Entonces, esa última parte me la puedo no escribir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 0 por algo me da 0. Entonces, este último determinante de acá me lo ahorré. Por eso es que se elige la fila columna con más ceros. Porque así tengo que calcular los menos determinantes. ¿Ya? ¿Se entendió el algoritmo? ¿Se captó la idea? Porque acá es repetir el algoritmo hasta que me queden determinantes de 2 por 2. ¿Se entendió el algoritmo? Tipo, el primer Sí, paso. sí, Ya. entiendo. Porque esto es el determinante, no hay más. Estamos en la hora, así que si alguien se quiere ir, no hay atado. ¿Ya? Ya, entonces me queda esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Sigo haciendo el algoritmo hasta llegar a determinantes de 2 por 2. Ya, entonces después me queda x por, elijo ya, esto después, paso 4, repetir. Paso 4, repetir. Elijo la columna o fila con más 0. En este caso voy a elegir esta de acá. Acá voy a elegir esta de acá. Acá voy a elegir esta de acá. No, voy a elegir la de atrás porque tiene 1 y menos 1. ¿Ya? Me quedan los signos de permutación. Esto sería un más, menos, más, menos, más, menos. Esto me sería más, menos, más. ¿Ya? Entonces después me quedaría 0 por este determinante. Me lo omito. Menos 2. Me quedaría, sí, menos 2 por 1, 1, menos 2, 1. Menos 1 por 1, 1, 1, 0. Acá repetir el algoritmo nomás. Después me queda más 1 por, bueno, más 1 por algo es 1 nomás. Entonces me quedaría menos 3, que esto es 3 por 1, 2, menos 1, menos 1. No, 1, 2, 1, 2, menos 2, menos 1. Entonces me quedaría menos 1 por 0, 1, 1, 2. Y el último me quedaría 1 por... bueno, me quedaría 1 por 1, 1, menos 2, 1, más 0, menos 3, 1, 1. Y esto sería mi determinante. ¿Cierto? Esto es 1 por 1. Y la gracia, y acá la parte final, ya terminamos, es cuando llegamos a determinantes de 2 por 2,
es simplemente este por este menos este por este. ¿Ya? Es la resta de la multiplicación cruzada. Entonces esto me queda como x por menos 2 por 1, 1, menos 2 por 1. Después me queda menos 1 por 0, menos 1 por 1. Después me queda más 3 por 1 por 1, que eso es 1, menos 2 por 2. Después me queda menos, porque me queda este menos 1. 0 por 2, 0, menos 1 por 1. Y así. ¿Bien? Y así voy a llegar a un número. ¿Ya? Llego a un número. Ya, bueno, lo voy a terminar el proceso para el que quiera ver el resultado. Pero voy a meter las multiplicaciones de acá. Esto es 1 por 1, 1. Esto me quedaría 3, porque me quedaría menos 2 por menos. Esto me quedaría 3. Después de acá me quedaría 0 por 1, menos 3 por 1. Eso es 3 también. Después me quedaría acá, si empiezo a simplificar, me quedaría x por menos 2 por, esto es 3 por menos 2, esto es menos 6, esto es menos 1 por menos 1, esto es 1, luego me quedaría 3 por 5, esto es 15, después me quedaría menos 1, esto es 1, y esto me quedaría 6. Entonces esta cuestión me quedaría como menos 5x más 22. Y esto será el resultado determinante. Menos 5x más 22. Después lo que habría que hacer es calcular este otro determinante de 4 por 4, no, 5 por 5, calcularlo y después ver, igualar los dos determinantes para poder concluir una ecuación para ver cuánto es x. ¿Ya? Eso es el ejercicio. Este determinante 5 por 5 no es tan difícil en realidad, porque tiene muchos ceros. Entonces, por ejemplo, en el primer paso puedo agarrar esta fila de acá. ¿Ya? Y después puedo agarrar esta columna de acá, entonces me van a quedar cosas más o menos relativamente humanas de hacer, ¿ya? Pero como pueden ver, el calcular un determinante es un proceso a veces largo, ¿ya? Pero bueno, eso. Si no hay más dudas, dejamos hasta aquí. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Todo correcto? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, bueno, estuvo dura la llantidad de días, ya, pero eso, si no hay más dudas, cualquier duda me pueden enviar al correo, siempre estoy bien, siempre estoy atento. La semana pasada sin querer respondí un poco tarde, que se me fue, pero eso, ya, nos vemos, hasta la próxima, nos vemos, chau, Chao, cuídate. Chao, Adri, gracias. chau, no sé qué.